Revista de actualidad, Panamá Hoy. Bien, son las 8:19. 8:19 vamos a conversar a esta hora con Saúl Méndez, dirigente de Suntra. Buenos días, Saúl. Bienvenido a Radio Panamá. Buenos días, Enrique. Un saludo a ti, a los que contigo están laborando, a quienes nos van a escuchar por la radio y a quienes nos van a ver en las redes sociales en Panamá y en el mundo. Un abrazo, feliz año, aprovechando la oportunidad. Igual. Tengo que reconocer que fuiste la primera persona que planteó de forma pública que desconocíamos lo que se aprobó en ese contrato con Minera Panamá y que fue decretado o señalado como inconstitucional por parte de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, se nos sigue hablando, escuchábamos al ministro la semana pasada de un contrato, inclusive hasta de prórroga, y de un contrato o sea, que no, nadie sabe que realmente se aprobó, o sea, a nadie se le consultó realmente sobre este tema. Mira, Enrique, es parte del drama que vive este país en el que las élites de poder económico y sus peones que logran ubicar tanto en el Palacio de las Garzas del presidente y sus ministros hacia abajo y en la Asamblea de Diputados, y esto a su vez que nombran otros peones en la Corte Suprema, simplemente han estado desde 1903, pero voy a hacer el corte histórico de la invasión aquí, han estado saqueando el país, su riqueza, sus recursos más importantes, como le consta a todo panameño y panameña, como son las empresas estratégicas de telecomunicación, las empresas estratégicas de electrificación, puertos, aeropuertos, los minerales, como es el caso de Minera Panamá, que nos está robando. El caso de las islas, playas y costas, se han repartido todo. ¿Quiénes? Los 115 ultramillonarios dueños de Panamá, y esto a su vez con sus peones de los partidos políticos tradicionales y los pseudos independientes, que son de la misma calaña, pero que se venden ahora como independientes. Esto es importante decirlo porque cuando denunciamos este contrato, Suntra denunció esto después de 3 conflictos laborales que hubo con esta empresa. Ahí había tráfico humano, una cantidad de trabajadores asiáticos en condiciones miserables, hacinados en barco. En fin, no se sabe todavía cuáles son sus condiciones materiales. Y a eso debería sumarse el enclave que generó esta empresa. Yo vi, nadie me contó cómo al ministro de Trabajo pasado, Carles, y cómo a la ministra actual, Zapata, no la dejaron entrar a ese proyecto. Porque esta empresa no respeta la Constitución ni las leyes en Panamá. ¿Gracias a quién? A los gobiernos y a su posición genuflexa frente al abuso de esta empresa. Esta empresa nos está robando los minerales. Fíjese, en este país dice que hay 3 poderes del Estado, entre ellos el judicial. El judicial, su máxima corporación, es la Corte Suprema. Se declara un contrato inconstitucional y resulta ser que la empresa sigue extrayendo, no para la construcción de infraestructura y empieza a extraer los recursos. ¿Con anuencia de quién? Del gobierno de Varela y del gobierno de Cortizo. Pero en realidad este es un contrato que desde el 97 Pérez Valladares aprobó junto con la Asamblea y Cortizo como diputado, aprobó ese contrato leonino contra el interés nacional. Entonces, en enero del año pasado, Cortizo y su gabinete anunció que había llegado a un acuerdo con la empresa, acuerdo que nadie conoció, como tú dices, yo lo denuncié en su momento, que hasta hoy nadie conoce y que lo iba a hacer público en julio del año pasado. Él no ha hecho público esto, en diciembre sorprendió al país diciendo que la empresa no cumplía, que él había sido flexible, en fin. Yo creo, y estoy analizando la posibilidad, junto a otros abogados, a presentar una querella penal de asociación ilícita para delinquir. Yo pienso que esa es la figura con la que Minera Panamá y las actuales autoridades de gobierno deben ser juzgadas. Hay una asociación ilícita para delinquir contra el interés nacional y contra los recursos del Estado. Es sencillo. Se están extrayendo los minerales, la empresa se lo está llevando, nadie sabe qué se está extrayendo, Panamá no recibe un real y todo eso ha sido con anuencia del gobierno del señor Cortizo y del señor Varela.
Y naturalmente esto hay que atacarlo desde el punto de vista penal. Por eso estoy diciendo que estamos estudiando esta posibilidad, porque creemos que este acto penal debe ser castigado duramente a través de la norma jurídica. Fíjese, hace más de 4 años salió el fallo de inconstitucionalidad, no lo publicaron en la Corte. Entonces, ve, mire el eje, la Ujú. empresa, gobierno central, Corte Suprema. Hay una clara asociación ilícita para delinquir, porque en realidad cualquier parroquiano en este país que una sentencia de la Corte que declara inconstitucional un acto debe ser acatada y cumplida de inmediato. Entonces no hay justificación para esto y naturalmente ahora nos salen que siguen negociando. ¿Negociando qué? ¿A nombre de quién? ¿En qué va a Y que, beneficiar eso al país? ¿Cuáles son los términos y condiciones? Nada se sabe. Entonces esto no puede seguir. El Estado tiene que recuperar su bien porque los minerales del Estado panameño nos pertenecen a los panameños. Quien representa legalmente el Estado es el gobierno, en este caso Cortizo. Ya debió haber intervenido y tomado el recurso y abrir un debate real de que si nosotros queremos o no que nuestro país sea una gran fosa minera, porque aquí el pueblo no ha debatido si quiere ese proyecto minero y los otros que hay, porque este es un gran negociado que hay de más, fíjese, de 200.000 millones de dólares calculados que pueden haber en extracción, lo cual alteraría más del 70% del territorio nacional. Entonces el pueblo tiene que debatir este tema y no puede ser a espalda como está ocurriendo hoy. pero, ¿qué tanta fuerza puede tener el órgano ejecutivo a la hora de negociar con una empresa privada cuando el propio presidente le pidió a sus funcionarios que abandonaran el cargo el día 15 y no lo han abandonado? Si los que le deben obedecer no le hacen caso, ¿cómo puedo yo ejercer presión como ejecutivo a una empresa privada? Bueno, yo lo que creo primero es que no está ejerciendo ninguna presión. Por eso yo hablo de asociación ilícita. Son cómplices de lo que está pasando, por un lado. Por otro lado, yo pienso que realmente aquí la única forma en que se puede poner orden es como lo ha hecho el pueblo en julio del año pasado. Es el pueblo capaz de tomar el control del país y imponerle al que está nombrado como representante legal, me refiero a Cortizo, una salida digna de este problema, porque de lo contrario, ni Cortizo, ni sus ministros, ni los sectores organizados de la patronal en este país, que son los que están en campaña abierta para que se mantenga esta condición. Yo escuché al ministro del MISI, una vergüenza este individuo, hablar de un contrato que no existe. El contrato fue declarado inconstitucional y en su verbo él hablaba de que ¿cuál contrato? Si no existe contrato, fue declarado inconstitucional. Entonces, esa aberración trae como consecuencia, a nuestro entender, es profesamente tratar de confundir a la gente. Por un lado, la Corte dice no hay contrato y por otro lado, el ministro hablando de un Pero, contrato. Es decir, esto es realmente vergonzoso. ¿y qué papel juega el decreto que firma Juan Carlos Varela, que es el que mediante ese decreto ejecutivo es cuando se hace la inversión que tanto la empresa yo siento que nos tira en cara que han hecho, pero es a partir de ese decreto ejecutivo? ¿Qué tanto ha influido o qué papel jugó también ese decreto en su momento? Fíjese, el decreto es, como ya he indicado, una aberración jurídica, pero por eso yo creo que los especialistas en penal eh, estamos obligados a ver cómo se presenta una demanda de asociación ilícita que arropa a todo el que estaba vinculado a este acto vergonzoso, este latrocinio que hay contra el Estado panameño. Ok. Pero fíjese, cuando la empresa Fins Quantum con su filial Minera Panamá compraron el proyecto, ya estaba incoada, significa instalada, presentada la demanda de inconstitucionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos sabían que existía el riesgo de que saliese un fallo en contra. Por eso es mentira de Minera Panamá, Pascal y sus voceros, decir que a través de un decreto ellos podían seguir operando.
Nótese que a los estudiantes de primer año de Derecho de cualquier facultad del mundo le enseñan que existe un orden jerárquico en las normas jurídicas. Está la famosa pirámide de Era de Kelsen. Kilsen. Sí. Así es, en la que establece que en el primer orden está la Constitución, las leyes orgánicas, las leyes, decretos, y ahí va bajando la pirámide hasta los acuerdos municipales y demás. ¿Qué significa esto? Que esa resolución que usted está hablando o ese decreto ejecutivo simplemente no puede estar por encima de la Constitución y del fallo de inconstitucionalidad. Pero como todo en Panamá se tuerce, todo en Panamá es corrupto, todo en Panamá las élites lo hacen en su beneficio, entonces se salió Varela con esta paginada y además de eso la empresa ahora quiere victimizarse diciendo que por eso es que ellos invirtieron. No, ellos sabían, ya ellos sabían de la demanda y asumieron el riesgo, ahora que lo asuman. Entonces somos del criterio que hay que, a nombre del Estado, el gobierno de Cortizo debe tomar el proyecto y abrir el debate. Aquí solo a unos kilómetros de nuestra frontera, el caso de Costa Rica, se declaró un país no minero, metálico. Y esa es una discusión que hay que hacer en Panamá. Las élites no pueden seguir imponiendo su voluntad a costilla de la inmensa mayoría del pueblo panameño. Saúl, quería conversar contigo también, cambiar un poco de tema política. ¿Cuál será el papel que ustedes van a jugar en las próximas elecciones? ¿Irán en alianza? ¿Se mantendrán por separado? ¿Van a apoyar a la candidata por la libre postulación? ¿Cuál sería su posición en el próximo escenario Bueno, político? fíjate, como ya lo habíamos anunciado con anterioridad, a pesar que el enemigo de clase festinó, ahora último, el año pasado, estos primeros días de este año, nosotros suspendimos la inscripción del FAT para inscribir la candidatura de Maribel Gurdón a la presidencia de la República como verdadera candidata independiente. Esto significa que nos hemos estado moviendo, hoy ya tenemos más de 32.000 firmas, debemos estar rayando ya las 33.000, y hemos puesto el pie en el acelerador porque vamos por una de las 3 casillas que hay para esta posibilidad. Hemos planteado junto con Maribel otras 31 candidaturas por libre postulación. El caso del 4-5, por ejemplo, el compañero Caballero ya recogió la firma, es candidato en firme, nada más está esperando que se cumplan los términos, pero va de primero en la candidatura del 4-5 como diputado, y alcaldías y representante de corregimiento sería el resto, unas hacia la comarca 9, otras hacia otros lugares que no es comarca. Ahí nos estamos moviendo sobre la base de ese desarrollo estratégico y táctico, porque el enorme vacío que representa que una fuerza importante como el Frente Amplio por la Democracia no se haya inscrito, naturalmente nos llevaba a tomar decisiones responsables dentro de nuestra estrategia y táctica, y esa fue la que encontramos como salida al enorme vacío que existe. Entonces estamos apoyando la candidatura de Maribel y estamos con todo lo que está a nuestro alcance para poder llegar a la meta planteada y los objetivos planteados. Para concluir ya, ¿qué te parece que los funcionarios todavía a la fecha no hayan renunciado a su cargo a pesar de ser una petición del Ejecutivo, del propio presidente? Bueno, que mecha corta, como él mismo se llamó, o leche condensada, simplemente nadie le hace caso. Y eso muestra cómo nos están gobernando. Naturalmente, la corrupción es de tal magnitud que lo supera. Y lo supera porque él es parte, y como parte del establecimiento y del status quo, podemos ver una cosa como esta tan bochornosa, ¿no? Así que un cuento más del señor Cortizo a la población panameña. Saúl Méndez, dirigente de Suntra, hablando con nosotros sobre el tema de Minera Panamá y también de la actualidad política y del papel que van a jugar de cara a las próximas elecciones. Que tenga buenos días, Saúl. Gracias, Enrique, por la oportunidad. Un abrazo y seguimos en el combate. Llamamos al pueblo a organizarse, a concientizarse y luchar por un mejor país para todos. Gracias.